Virgo predicanda, ora pro nobis. Virgen laudable, ruega por nosotros. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre las litanías de la Virgen, es decir, súplicas a la Virgen. En esta invocación decimos que la Virgen es digna de toda alabanza. ¿Quiénes tenemos que predicar de María? Razones que a ello nos obligan, fines que debemos proponernos, y cuándo debemos predicar de María, cómo debemos hacerlo, y tenemos que estudiar a María y meditar en ella. Y también tenemos que escribir de María para que podamos cumplir las profecías que dice: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. En esta primera parte de esta invocación, Virgen laudable, ruega por nosotros. Y bien, vamos a analizar Virgen digna de toda alabanza. Virgen digna de toda alabanza. En rigor de verdad, solo Dios es digno de toda alabanza, pero este mismo Dios ha querido que en su nombre se den a María incomparables honores. Él envió al ángel a que le saludase diciendo: Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios inspiró a Santa Isabel para que completase la salutación del ángel con estas palabras: bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Estas dos citas bíblicas los encontramos en San Lucas 1:28 hasta 1:48, donde de hecho María profetiza que será proclamada, llamada bienaventurada todas las generaciones. Dios mismo se agradó más tarde de que una sencilla mujer del pueblo alabase a su madre diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Por eso la Iglesia se complace en predicar las alabanzas de María y la reconoce dignísima de toda alabanza, y confiesa que no encuentra elogios para poderla ensalzar dignamente. Con razón podemos aplicar a María aquellas palabras del libro de los Proverbios 31:28 que dicen de la mujer fuerte: alzanse sus hijos y la claman bienaventurada, beatísima predicaverunt eiam, la predicarán muy beata, muy bendita, muy dichosa. Y cuanto más se predica de María, más libros se escriben en su honor y alabanza, tanto más nos queda por decir de ella, porque María es un océano de tal magnitud que cuanto más se dilata, tanto más se llena. Cuanto más se llena, tanto más se dilata. Y para ensalzarla según ella se merece, no son suficientes todas las lenguas de los hombres, ni toda la sabiduría de los ángeles. Queridos hermanos, les aconsejo todos leer, bajar de internet o comprarlo si posible en papel, las glorias de María de Santo Alfonso María de Ligorio. Es un tesoro extraordinario este libro, las glorias de María, y también el Tratado de la verdadera devoción de San Luis María Grignion de Montfort, y el secreto de María y el secreto admirable de Santo Rosario del mismo santo. ¿Quiénes tenemos que predicar de María? Aunque todo cristiano está en el deber de glorificar a la excelsa Madre de Dios, pero particularmente nosotros, los sacerdotes de Jesucristo, que por lo mismo somos también sacerdotes de María, tenemos que cantar sus glorias. Ya en los primeros siglos nos lo recordaba el diácono, Santo Padre de la Iglesia, Sant Efren de Siria, en uno de sus himnos a la bienaventurada Madre de Dios, diciendo: regocíjense los sacerdotes con esta Virgen bendita, que dio a luz al gran sacerdote hecho víctima. Los dispensó de ofrecer nuevos sacrificios y convirtió en hostia cruenta su propia carne para aplacar a su Padre y merecernos a nosotros, pobres pecadores, la salvación. Si predicamos de la Virgen, eso será uno de los mejores medios
para que podamos penetrar el santuario de las almas. María no aleja las almas de Jesús. María, al contrario, los lleva a Jesús. La Virgen es la que tiene la llave de ese santuario. Ella nos facilitará la entrada. Jesús no niega nada a su madre, como un rey, un presidente, no niega nada a su madre. Ella nos facilitará la entrada, dijimos, por eso, y entre otros fines, para poder predicar las glorias de María y poder penetrar en los corazones de los fieles, se fundó a principio del siglo una hermosa asociación con el título Sacerdote de María, Reina de los Corazones. Decía el cardenal Vaughan, María experimenta por el sacerdocio un interés excepcional. Este estado ejerce sobre ella una fuerza de atracción y le causa un gozo que no siente por ninguna otra vocación, puesto que nadie fuera de Jesús desea más ardientemente que María la salvación de todos los hombres. Síguese que nadie se interesa más que ella por la santificación del sacerdote. Ella ha recibido de su Hijo la gracia especialísima y la misión de formar el corazón del sacerdote para el sagrado ejercicio de su sublime cargo y de obtenerle una infusión de celo siempre nuevo, de este celo que mantiene y aumenta la gracia del sacerdocio. Pero no solamente los sacerdotes, sino también los que aspiran a hacerlo deben tener este sublime ideal, el de predicar algún día las glorias de María. San Juan Bergmans procuraba en todas sus recreaciones introducir razonamientos acerca de María, y si alguna vez no lo lograba, decía al fin, hermanos, he perdido mi jornada. Desafiaba a sus compañeros a ver quién decía de la Virgen más títulos y más hermosos, en lo que tanto gozaba y salía siempre victorioso. En un cuadernito iba anotando cuánto encontraba en los libros de más bello en alabanza de María, tanto que decían de él que parecía haber venido al mundo para propagar las glorias y devoción de Nuestra Señora. Hizo voto de escribir un libro sobre la Inmaculada y de morir, si fuera posible, si fuera necesario, por defenderla siempre y en cualquier parte. Selló su escrito con el sello de la Compañía de Jesús y lo firmó con su propia sangre. Sí, dichosos los hijos de María, dichosos los que alaban María, hacen conocer a María. ¿Cuáles son las razones que nos obligan a predicar de María? Dios lo quiere, que de no ser así, la devoción a la Virgen no estuviera tan íntimamente relacionada con nuestra eterna salvación. Y además, predicar a María es realizar la profecía, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. San Lucas 1:48. También lo quiere Jesucristo. No ha de querer el mejor de los hijos, que esa glorificada, amada, respetada, su madre, la mejor de las madres. Y como Jesucristo va a aceptar como discípulos suyos los que insultan su madre y la tachan de mujer cualquiera, tergiversando el Santo Evangelio. También lo quiere la misma Virgen Santísima. Profetizó que la llamarían, como dije, bienaventurada a todas las generaciones, y esta profecía se cumple cuando predicamos de la Virgen. Se refiere que la misma Virgen Santísima se apareció a Santa Brígida y prometió una muerte santa a algunos predicadores que en sus sermones procuraban cantar las glorias de María, y así lo cumplió después. También lo quiere la Santa Iglesia, por eso ha instituido tantas fiestas en honor de María y la ha consagrado los meses de mayo y octubre para que se predique de la Virgen y se promueve su culto de veneración, alabanza y amor materno. También lo desea y lo pide con toda frecuencia e insistencia el pueblo cristiano, y tenemos que acceder a sus ruegos. Qué notable sería el contraste si en el camino que conduce hasta María
los corderos del rebaño adelantasen al pastor, y éste, obligado a seguirlos, lo hiciese a larga distancia y con mal ánimo. Felizmente no tenemos que lamentar tal desorden. Cada cosa está en su puesto. Los corderos se precipitan de todas partes hacia la divina pastora, pero los pastores van a su cabeza y dirigen su marcha. Ánimo, ánimo pues, venerables colegas, ánimo, amemos y hagamos amar tiernamente María. Esto lo decía el padre Dubois, se escribe en francés, el sacerdote santo. ¿Cuáles son los fines que debemos proponernos al hablar y alabar a María? Tenemos que predicar de la Virgen para que el pueblo cristiano la conozca, porque nadie después de Jesús cooperó tanto y trabajó tanto para nuestra salvación. Conozca su dignidad altísima como Madre de Dios, su santidad, sus virtudes, el amor que nos tiene como Madre espiritual, y también el deseo que tiene de arrancarnos de las garras del demonio o defendernos para que nunca caigamos en sus garras. Tenemos que predicar de la Virgen para que, conociéndola, los fieles la amen e imiten, pues este amor imitador de la Virgen es el camino más corto para la santidad. Mientras más una persona conoce a María, ama a María, imite las virtudes de María, más tiene el camino corto para la santidad y salvación eterna. Tenemos que predicar de la Virgen por la importancia de su devoción. Tiene para nuestra eterna salvación. Menester es que lo sepa el pueblo cristiano. Con razón escribe el padre Sauve en su libro El culto del corazón de María: laguna harto ordinaria en la piedad, y particularmente en la piedad mariana, es la ausencia del conocimiento suficiente del inefable objeto que venera, contentándose con impresiones que el tiempo desvanece, por lo menos resfría. La luz del entendimiento es débil cuando los primeros fervores se extinguen. El corazón y la vida se resienten de esta pobreza en la doctrina. Nos fingimos de María una idea pobre, oscura, empequeñecida. María es postergada en nuestra vida en un rincón, a un altar lateral del alma, cuando debiera ocupar el altar principal, unida a Dios, claro, como la madre con su hijo, en los misterios de la encarnación y de Belén, como la nueva Eva con el nuevo Adán, el Calvario, y en todas partes irradiando su lado. El padre Combalot, en sus conferencias sobre las grandezas de la Virgen María, al fin de la conferencia 21, escribe: esforzarse en sujetar a una nación al culto de María es el ministerio más apreciado en la Iglesia, más bendecido del cielo, más amado de Dios en la vocación de un sacerdote. Por eso San Luis María de Montfort se adelanta, dice el padre Faber, cual otro San Vicente Ferrer, y como si se hallase en los días próximos al juicio final, proclama que de parte de Dios trae el mensaje auténtico de un honor mayor, de un conocimiento más extenso y de un amor más ardiente por María, así como también de la íntima relación que tendrá ella en el segundo advenimiento de su Hijo. Esto lo dice San Luis de Montfort en el prefacio de su libro La verdadera devoción. ¿Cuándo debemos predicar de María? Con mucha frecuencia imitando a los santos como Santo Alfonso María de Ligorio, que se impuso la obligación de no predicar jamás sin decir a lo menos algunas palabras en alabanza de María. Debemos predicar en las fiestas de la Virgen y en los solemnes novenarios que las preceden, procurando entonces, particularmente en las fiestas, no predicar de temas extraños. En los meses de mayo y octubre y en los sábados que la están especialmente consagrados. Así lo hacía el padre Alfonso Salmerón, uno de los primeros compañeros de Santo Ignacio, que no cesó de propagar antes que otro alguno la predicación en sábado y se ejercitó en ella por muchos años.
Los directores de las congregaciones marianas con mucha mayor frecuencia deben predicar de la Virgen a sus congregantes. Los misioneros y directores de ejercicios espirituales no deben dejar pasar una misión o tanda de ejercicios, por corta que sea, en que no prediquen de la devoción a la Virgen. Y no contentos con esto, deben hacerla intervenir de alguna manera en las otras pláticas y meditaciones, para que por ella sea más fácil llevar las almas a Cristo. El padre Champagnat, fundador de los maristas, gustaba de contar el caso del padre Francisco Vepere, muerto en el orden de santidad en 1617. Un día vio el misionero acercársele después del sermón un venerable anciano que deseaba comunicarle una cosa importante. Señor, le pregunta, ¿qué deseáis decirme? Después de vacilaciones, al fin exclama el anciano, Ministro de Jesucristo, os lamentáis de que vuestros sermones tan elocuentes, tan patéticos, no producen fruto alguno de devoción. Yo conozco la causa. ¿Cuál es? Oh, si os olvidáis de hablar de la Santísima Virgen. Sin ella perdéis el tiempo, pues en sus manos está el fruto. El santo misionero al día siguiente dio-nos una sólida instrucción sobre la Santísima Virgen. Se conmovió la ciudad. Las gentes se agrupaban en torno al confesionario y desde aquel día sus misiones eran un éxito. El mismo misionero contó muchas veces después este hecho. San Francisco de Jerónimo, por más de 20 años predicó semanalmente de la Santísima Virgen en una iglesia que le estaba consagrada. Se había procurado un guión de la Inmaculada en el que la Virgen de las Vírgenes alanceaba al dragón infernal que se retorcía en sus pies. En sus misiones lo llevaba siempre al púlpito y lo ponía mientras hablaba a uno de sus lados para que lo venerasen sus oyentes, mientras al otro lado colocaba la enseña santa de la cruz. El padre Francisco Sparacino, en sus 30 años de apostolado, no subió nunca al púlpito que no tratase con inefable consuelo de su alma de algún beneficio y privilegio de la Reina de los Ángeles. Cuéntase que se apareció la Virgen a una religiosa benedictina por nombre Ana María Rocaforcia y le dijo que mientras el padre Sparacino publicaba sus glorias en el púlpito, ella le comunicaba las palabras, el aspecto y los santos fervores en que le veían que se abrazaba. Santo Alfonso María de Ligorio, en sus glorias de María, trae el ejemplo, entre los ejemplos de San Bernardino de Siena, quien con sus predicaciones sobre la Virgen santificó la Italia. San Luis Beltrán, que nunca dejaba en sus sermones de exhortar a la devoción a María. El padre Señeri, el joven, que en sus célebres misiones nunca omitía el sermón sobre la devoción a María, al que llamaba su discurso predilecto, y terminaba con estas palabras: nosotros, en nuestras misiones, en las que tenemos por regla invariable no omitir jamás el sermón en honor de la Virgen, podemos atestiguar que, por lo regular, ningún otro sermón produce tanto provecho y compunción como el que se hace sobre la misericordia de María. También en nuestras catequesis, en un artículo titulado El Catecismo Marianizado de la Revue des Prêtres de Marie, del 1 de mayo de 1910, después de apoyar su tesis con la autoridad de los Santos Padres, los cuales hallaron a María en todas las obras de la Trinidad adorable, prosigue el autor: ¿por qué no imitarlos en nuestras catequesis? Desde los preliminares, en los que podríamos demostrar que, entre las prerrogativas del cristiano, una de las más preciadas es tener por madre
a la Santa Virgen hasta el capítulo del matrimonio, donde la hemos de proponer por modelo a las esposas y madres cristianas. ¿Y si algún punto de la doctrina católica que no pueda ofrecernos ocasión para hablar de María? Marianizada sin la enseñanza del catecismo, llegaremos con suavidad a obtener un resultado de suma importancia: formar una legión de siervos de amor de la Reina del Cielo. Propone también dedicar a María los últimos 5 minutos de cada reunión catequística. Otra pregunta muy interesante para que las alabanzas de María sean completas: ¿cómo debemos predicar de María? Tenemos que predicar de la Virgen de manera sencilla y clara, acomodada a la capacidad de los oyentes, para que éstos mejor puedan conocerla y amarla, con unción y piedad, para que mejor podamos inspirar el amor hacia ella, con ardor y valentía, si por ventura nos toca defender sus privilegios contra los enemigos de María, y para mejor inflamar a otros entusiasmo por tan noble causa. San Luis María Grignion de Montfort, en su libro La verdadera devoción, habla de los sacerdotes de los últimos tiempos, finos amantes, hijos de María. Dice: ¿a qué se podría comparar estos servidores, esclavos, hijos de María? Serán como brasas encendidas en medio de los ministros del Señor, y pondrán el fuego del amor divino en todas partes, como flechas agudas en la mano de la poderosa María para herir a los enemigos de Dios. Serán semejantes a nubes tronadoras arrastradas por el viento, que al menor soplo del Espíritu Santo derramarán la lluvia de la divina palabra y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, bramarán contra el mundo, desbaratarán al diablo y a sus satélites, y traspasarán de parte a parte por la vida o para la muerte, con la espada de 2 filos de la divina palabra, a todos aquellos a quienes de parte del Altísimo fueron enviados. Tendrán en sus labios la espada de doble filo de la palabra de Dios. Llevarán sobre sus espaldas el estandarte ensangrentado de la cruz, el crucifijo en la mano derecha, el rosario en la izquierda, los nombres sagrados de Jesús y María en el corazón, y la modestia y mortificación de Jesús en toda su conducta. Esto lo decía San Luis María Grignion de Montfort, hablando de los apóstoles de los últimos tiempos. Santo Domingo de Guzmán nunca mostró mayor celo que cuando se trataba de defender contra las blasfemias de los herejes los intereses de Jesús o el honor de su Divina Madre. Y antes de comenzar sus controversias, sus doctrinas, postrado ante la imagen de María, le rezaba aquella oración de la Iglesia: Dignare me laudare te Virgo Sacrata. A él se atribuye la práctica de comenzar los sermones invocando a la Virgen bendita. San Pedro Canisio procuró fomentar la devoción a María de todos los modos posibles. En la cátedra sagrada, en todas las catedrales de la Europa Central, hizo resonar las alabanzas de María. En sus 57 viajes apostólicos tuvo su nombre continuamente en los labios. Al explicar el catecismo, en todas partes grabó la imagen de la Madre en los corazones de los niños. En los hospitales consoló a los enfermos, hablándoles de la Virgen de los Dolores. El padre Nicolás Zucchi, famosísimo predicador, todo lo atribuía a la intercesión y valimiento de María. Declaró a su superior que la Virgen Santísima le había dicho: no confíes en ti absolutamente nada, pon en Dios toda tu confianza. Cuando tuvieres tiempo, prepárate como si el éxito feliz dependiera de ti. Yo te prometo que jamás te faltará el auxilio divino. También el Señor le había dicho: te doy palabra de que cuando estuvieres en el púlpito no te faltarán nunca las palabras si antes de subir
rezas un Ave María. Tenemos que estudiar a María, dijimos, imitar en ella. Para predicar con fruto de la Virgen, tenemos que estudiarla. Imposible hablar bien de ella sin conocerla. Tenemos que meditar en ella. En estas meditaciones de la Virgen, ella se nos comunicará para que mejor podamos darla a conocer. La tenemos que amar. Este amor nos llenará de entusiasmo, unción y fervor en nuestras predicaciones. Meditemos los que somos sacerdotes, sus grandezas, estudiemos los tesoros de sus misericordias, penetremos en los misterios de sus virtudes, y desde la cátedra evangélica derramemos sobre los pueblos los torrentes de luz que hayamos reunido al pie de sus altares. Por mi parte, no conozco satisfacción más dulce ni vocación más excelente que trabajar cada uno según la medida de su destino en la consolidación, triunfo y expansiva dilatación del culto de María. Predicar las grandezas y misericordias de la Reina de los Ángeles es glorificar a Dios, y confundir el infierno es contribuir a los designios más profundos de la sabiduría eterna. Eso dice el padre Alonso Perujo. Las flores de la vida y la reina de las flores. San Vicente Ferrer también tenía en su celda una imagen de la Santa Virgen, a cuyos pies se preparaba siempre para predicar, cosechando luego tan maravillosos frutos. Otra idea muy interesante. Tenemos que escribir de María. ¿Por qué no han de ser muchos más los sacerdotes que tengan a grande honra el poder hacerlo? San Pedro Canicio publicó un grueso volumen contra los centuriadores de Magdeburgo sobre la incomparable Virgen y Madre de Dios María, del que decía el sabio cardenal Ocio que en argumento semejante nunca se podía esperar ya cosa más completa. Hablando del mismo escrito, decía una revista de Friburgo: el beato Canicio nos ha conservado a nuestra madre. Sí, los escritos de Pedro Canicio nos han conservado nuestra Santa Madre y la fe católica en sur de Alemania, en Suiza y Austria. Mereció ese santo ser llamado paladín de Nuestra Señora. Con qué fervor San Luis Guillermo de Montfort escribe en su libro La verdadera devoción lo que sigue: oh, qué bien empleado estaría mi trabajo si, cayendo este breve escrito entre las manos de un alma bien nacida de Dios y de María, le descubriese, inspirase por gracia del Espíritu Santo la excelencia y el precio de la verdadera y sólida devoción a la Santísima Virgen. Si supiese yo que mi sangre criminal podría servir para escribir en el corazón de mis lectores las verdades que escriben en honor de mi amada Madre y soberana Señora, de quien soy el último de los hijos y esclavos, usaría de ella en lugar de tinta para trazar estos caracteres, con la esperanza que abrigo de hallar almas buenas que resarcirán a mi amada Madre y Señora de las pérdidas causadas por mi ingratitud y mis infidelidades. Afirma San Buenaventura que tienen seguro el paraíso los que se ocupan en publicar las glorias de María. Tienen por seguro el paraíso los que se ocupan en publicar las glorias de María. Lleno de confianza se decía a sí mismo: alégrate pues, alma mía, y regocíjate alabando a María, porque son muchos los bienes que están preparados por los que propagan sus alabanzas. Ricardo de San Lorenzo asegura también que el honrar a esta reina de los ángeles es conseguir la vida eterna. El padre Pasaglia, religioso de la Comunidad de Jesús, escribió una obra importantísima en 3 volúmenes que tituló De la Concepción Inmaculada de la Virgen
Madre de Dios, siempre Virgen María, en la que analizó casi todos los documentos de la tradición católica sobre esta materia. Después tuvo la desgracia de ser infiel a su vocación, mas a la hora de la muerte le obtuvo la Reina de los cielos el necesario arrepentimiento. Y llamando al cura de la parroquia, se retrató públicamente de sus errores y pidió perdón de los escándalos que había dado. Que no olvida fácilmente la Virgen Benditísima los trabajos que se hacen por su gloria. Concluimos que en esta frase de San Buenaventura tienen seguro el paraíso los que se ocupan en publicar las glorias de María. Queridos hermanos, los que tienen los medios, les aconsejo siempre de comprarse varios libritos sobre la Virgen y regalarlos o prestarlos a sus compañeros, familiares, colegas de trabajo para hacer conocer a nuestra Madre Santísima, especialmente el libro que se llama Las Glorias de María de Santo Alfonso Mario de Ligorio, que es un tesoro. Pueden también bajarlo de internet e imprimirlo. También los libros de San Luis María Griñón de Montfort valen oro, ¿sí? Es muy importante. Al menos recen su rosario cada día. Rosario de niños son 5 misterios, rosario de adultos, decía San Griñón de Montfort, es 15 misterios. Acudir a nuestra Madre, y los que hace tiempo no se confiesan, no comulgan, acudir a la Virgen, pedir su ayuda, y cuanto antes hacer una buena confesión general para salir del pecado, porque el pecado mortal es el infierno en potencia, es decir, cualquier momento podemos caer en el infierno muriendo en pecado mortal. Hace 3 días una señora de unos 50 años, que estaba bien, la llevaron al hospital en emergencia, el padre fue a dar los santos óleos y el día siguiente ya estaba muerta. No sabemos ni el día ni la hora, cuidado, es algo importante, ¿eh? Confesarse, comulgar, y los que están en unión libre, que se han juntado por ignorancia, por debilidad o por ligereza, que se casen cuanto antes, si vale la pena este matrimonio, si se entienden bien, si tienen hijos, que se casen cuanto antes o se separen si no quieren casarse, pero vivir en unión libre para los católicos bautizados es pecado mortal. ¿Por qué? Porque son bautizados y un cristiano debe tener el sacramento del matrimonio y no la unión libre. Que la Virgen Madre nos ayude a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sancta Trinitas unos